Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos una muy cordial bienvenida desde la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y su Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI a este último webinar de nuestro ciclo de webinars ASCUN RCI, Reflexiones y Prácticas para la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia, con base en los lineamientos de la política de internacionalización de la educación superior de nuestro país. El día de hoy nos vamos a enfocar en el webinar 4 denominado Territorio e Internacionalización. Hoy nos acompañan como experta invitada María Claudia Coral, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Nariño. En el panel de buenas prácticas tendremos a Luisa Fernanda Hernández Izquierdo, subdirectora nacional de Asuntos Globales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a Felipe Espinosa Torres, líder de cooperación internacional y agenda global de la Universidad EAN, y a Daniela Herrera Grajales, directora de iniciativas globales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. La sesión del día de hoy va a estar moderada por nuestro colega Matías Marín, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Manizales y Coordinación Nacional de la RCI. Recuerden que las sesiones están siendo grabadas y que en el mes de octubre haremos el lanzamiento oficial del taller que realizaremos con base en estos 4 webinars junto al programa Retos de ASCUN. Así que sin más preámbulo, esperamos que sea un día de mucho aprendizaje también, conociendo todas estas buenas prácticas, y le doy paso para iniciar como experta invitada a nuestra querida María Claudia Coral, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Nariño. Así que súper bienvenida, querida María Clau. El Gracias, Luisa. escenario virtual es tuyo. Gracias. Dale. Muchas gracias por darme este espacio para compartir estas algunas reflexiones. Estoy muy contenta porque conozco algunas de las buenas prácticas que tendremos en el panel, entonces me entusiasma mucho poder estar hoy aquí compartiendo este escenario y presentar algunas de las reflexiones en torno a internacionalización y territorio. Confírmame que ya están viendo mi Sí, pantalla. perfecto. Em, Mi intervención parte de la premisa que estos dos conceptos, lejos de ser realidades aisladas, la internacionalización y el territorio, se han consolidado como categorías centrales para comprender el papel actual de las instituciones de educación superior y su interacción tanto con las comunidades locales como con los contextos globales. Cuando hablamos de internacionalización, hablamos de la apertura de las instituciones de educación superior a redes académicas, científicas, económicas y sociales de alcance global. El territorio, por su parte, no debe entenderse únicamente como un espacio físico delimitado, sino como una contribución social y cultural en la que confluyen actores, recursos, identidades y políticas públicas. En otras palabras, un escenario dinámico donde lo local y lo global se entrelazan en procesos locales. Aquí quiero decirles que siempre nos pasa y cuando pensamos hablando de territorio, pensamos, por ejemplo, en un municipio, en una comunidad que tiene un territorio delimitado y, por ejemplo, Bogotá, a veces se nos olvida que también es un territorio porque se empieza a desdibujar esas líneas de qué es lo que comparte, dónde confluyen los actores y empezamos a vernos no como un territorio único, sino como nación. Y es muy importante aquí esta identidad y cómo nos vinculamos con el territorio. Este entrelazamiento entre internacionalización y territorio nos permite reconocer a las universidades como nodos de articulación capaces de dialogar con lo local, lo nacional y lo internacional de manera simultánea. En este marco, las alianzas territoriales adquieren un papel estratégico. No se trata únicamente de proyectar el conocimiento hacia el exterior, sino de generar saberes locales con narrativas globales, consolidando redes de cooperación que fortalezcan tanto la identidad como la competitividad de los territorios. En Colombia ejemplos significativos. Nombraré solo algunos de ellos. La Alianza Suma en Medellín, que reúne universidades, alcaldías, sector productivo para impulsar los proyectos de innovación
Alianza Suma en Manizales o el G8 en Medellín, que articula 8 universidades que se articulan con el gobierno local y actores sociales para posicionar a la sociedad como un hub de innovación. Y en Bogotá, a través de la agencia Atenea, se ha consolidado un espacio de articulación académica, investigativa y social para proyectar a la ciudad como territorio en la que convergen la movilidad, la diversidad cultural y la investigación de impacto. Estas experiencias, como tantísimas otras que hay a nivel nacional, evidencian que las instituciones de educación superior, al generar conocimiento, convocan actores, transfieren innovaciones, lideran procesos de transformación territorial. La internacionalización constituye la oportunidad para fortalecer la proyección social de las universidades y potenciar las capacidades locales frente a los retos del mundo interconectado. Un aspecto fundamental en esta relación es la forma que impacta a las comunidades. La internacionalización de las CIES implica trabajar por la diversidad étnica y cultural, integrando saberes ancestrales en la investigación y la docencia. Implica también promover la diversidad sexual y de género en entornos académicos, apoyar poblaciones migrantes e impulsar la innovación social a favor de personas con capacidades diversas. En ese sentido, la universidad forma ciudadanos con visión global y compromiso local, capaces de dialogar con el mundo sin perder sus raíces. Ahora bien, en el marco de la internacionalización resulta crucial hablar de la cooperación sur-sur y de la descolonización de la educación superior. Desde 1978, en el Plan de Acción de Buenos Aires, se está hablando de la cooperación sur-sur como un modelo horizontal de colaboración entre países en desarrollo basado en el respeto mutuo, la igualdad y la solidaridad. La diferencia de la cooperación tradicional norte-sur es básicamente que en este modelo no hay donantes ni receptores, sino pares que comparten tecnologías, experiencias y conocimientos para dar respuesta conjunta a desafíos comunes. Ejemplo de ello, el proyecto en el que acabamos de participar de GLOSAUT en relación de Colombia y Sudáfrica, o algunos médicos que se desarrollan, algunos médicos cubanos que están trabajando en África en diferentes iniciativas para generar esta colaboración y buenas prácticas en torno a la salud. De manera complementaria, la descolonización de la educación superior busca cuestionar y superar la centralidad de los currículos eurocéntricos, valorando y recuperando saberes locales, indígenas y comunitarios. Se trata de un proceso que no solo reconoce los conocimientos situados, sino que también empodera a las comunidades y fortalece la cohesión social de los territorios. Esta práctica de cooperación sur-sur y descolonización converge bajo un mismo objetivo: avanzar hacia un modelo de internacionalización más justo, inclusivo y pertinente, en donde el diálogo es fundamental. Si no compartimos con respeto hacia el otro, hacia sus conocimientos, pues es muy difícil que podamos llevar una real descolonización de la educación superior. En otro eje central de esta discusión está la competitividad territorial. La internacionalización contribuye a fortalecerla de varias formas. Primero, a través del intercambio de buenas prácticas y la atracción de talento internacional que enriquece nuestros sistemas educativos de innovación y laborales. El segundo, con la creación de redes y transferencia de conocimiento. Y tercero, articulando agendas locales con dinámicas globales que permitan a los territorios insertarse en circuitos internacionales de desarrollo. Aquí resultan fundamentales los modelos de hélices. La triple hélice, que plantea la interacción entre universidad, empresa y Estado para impulsar programas de innovación abierta que fortalecen los sectores productivos locales. La cuádruple hélice, que incorpora a la sociedad civil. Y la quíntuple hélice, que suma la dimensión ambiental, articulando universidades, ONGs, empresas y gobiernos locales en proyectos de sostenibilidad o de desarrollo rural sostenible, por ejemplo. Estos modelos muestran cómo la internacionalización puede alinearse con las políticas de ciencia, tecnología y desarrollo territorial de manera integral. En Bogotá tenemos un ejemplo muy claro en el que la competitividad territorial ha estado liderada por la articulación de los actores.
de las redes académicas, redes de internacionalización. Y para el ranking de QS de 2026 de mejores ciudades estudiantiles, Bogotá se ubicó dentro de las 100 mejores ciudades para estudiar y en la cuarta en América Latina. Este, este posicionamiento de la ciudad ha sido el trabajo de la relación de las redes de universidades, cámaras de comercio, los gremios y el gobierno local que han estado fortaleciendo la presencia, la visibilidad y las capacidades que tiene Bogotá, la diversidad cultural de su comunidad estudiantil y las experiencias y oportunidades laborales que hay en sectores estratégicos en nuestro país. Todo esto solo refuerza la idea que la internacionalización universitaria combinada con estrategias de branding territorial contribuye a la competitividad y proyecta a la ciudad como un nodo académico y cultural de alcance global. Para concluir, quisiera subrayar tres ideas claves. Primero, la internacionalización es un medio para fortalecer la competitividad territorial, la inclusión social y la sostenibilidad. Segundo, las universidades tienen hoy el desafío de ser actores globales, instituciones capaces de articular el conocimiento global con las realidades y necesidades locales en un diálogo respetuoso. Y tercero, en los modelos de alianzas territoriales de cooperación sur-sur y descolonización de la educación superior que nos muestran que es posible construir una internacionalización que sea a la vez global y profundamente enraizada en los territorios. De nuevo, muchas gracias por este espacio. Estoy segura que tendremos unos ejemplos prácticos que nos van a llevar a conocer más y a profundizar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clau. Excelente. Creo que reforzar estos conceptos, que nos des este contexto es maravilloso para las prácticas que vamos a conocer ahora. Y gracias también por comentar sobre estos avances que tenemos en la ciudad de Bogotá, maravilloso. Ahora, bueno, le vamos a dar paso a Matías Marín, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Manizales y coordinador nacional de la red RCI, quien estará moderando la sesión de hoy junto a nuestros maravillosos panelistas y luego habrá un espacio, por supuesto, de preguntas para todos los participantes. Así que tendremos hasta las 9:30, vamos bien de tiempo. Y bueno, la idea es seguir compartiendo experiencias y seguir aprendiendo de este tema del cual, bueno, muchos hacemos demasiada gestión, pero seguramente no lo teníamos en el radar y también empezar a ampliar estos conceptos para saber cómo los seguimos desarrollando en las instituciones. Así que bienvenido, Mati, y bueno, ahora sí, este escenario virtual es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Luisa y María Claudia, por este espacio en el que en lo personal constituye el espacio tal vez de mayor valor de lo que tiene que ver la internacionalización con propósito. Y es de cómo esta internacionalización efectivamente contribuye no solamente al interior de las instituciones, sino que es una universidad en salida a partir de la internacionalización. Y tenemos en este caso a tres maravillosos invitados panelistas que nos acompañan aquí. Para poner un poco el contexto, además de lo que nos dice María Claudia, los lineamientos de política en este en este eje de territorio e internacionalización, que es tal vez el mayor valor agregado que le da Colombia a la internacionalización en términos de lineamientos de política pública. Tenemos aquí que este enfoque busca que la internacionalización no sea solo un fenómeno académico, sino una fuerza transformadora vinculada con la responsabilidad social universitaria que contribuya al desarrollo sostenible, la inserción global y el fortalecimiento de las comunidades locales en concordancia con los objetivos nacionales y regionales. Y justamente en esa perspectiva vamos a ver estas tres buenas prácticas que se van a presentar hoy y vamos a empezar con Luisa Hernández, subdirectora nacional de Asuntos Globales en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, o más conocida como Uniminuto, que nos va a comentar también sobre laboratorios sociales de cambio climático, desarrollo territorial, financiación, cooperación, en fin. Entonces, Luisa, te damos la bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Mati, muchas gracias, Ascun, por esta invitación. Muy emocionada de estar acá en este cuarto webinar y sobre todo compartiendo sobre internacionalización y territorio. Denme un segundo, comparto.
No, de paso, mientras Lu está allí, agradecemos Déjame a Claudio, que viene también desde Argentina, de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Universidad de Congreso de Argentina, mirando aquí a Colombia en este proceso de internacionalización. Muchas gracias, Claudio, y a las personas fuera de Colombia que también hacen seguimiento a cómo vamos en este proceso de internacionalización y territorio para Colombia y para América Latina y el Caribe. Ahora sí, Lu. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien lo decía Matías, hoy vengo a traer un caso, pero el caso en sí mismo es la misma Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿sí? Cuando estaba pensando en territorio de internacionalización e incluso cuando estaba leyendo los lineamientos, yo decía, Uniminuto es esto, en su esencia, en su misión, en lo que hace, y por eso titulé esta presentación Vinculación con el entorno como la impronta institucional de Uniminuto, porque nosotros en nuestra institución vemos la vinculación con el territorio, con las comunidades, con el entorno como un eje transversal, así mismo como lo es la internacionalización. Entonces, cuando hablamos de territorio, hablamos de Uniminuto, ¿sí? Y no solamente porque tenemos una presencia en más del 80% del territorio colombiano, sino sobre todo porque nuestra misión institucional, que es la que ven acá en este lado, está basada en el desarrollo integral sostenible de los territorios, de las personas y de las comunidades. Y así se fundamentó desde la creación de la gran organización Minuto de Dios, de la cual sale Uniminuto. Y esto no solamente está en papel, esto se ve en las acciones que hacen las diferentes organizaciones dentro de nuestra gran corporación y es lo que también se ve dentro de nuestra institución universitaria. Se refleja en todas las funciones sustantivas. Y esto es lo que quiero mostrar aquí. Cómo la vinculación con el entorno o la vinculación territorial, el compromiso social, se ve permeado tanto en la academia como en la investigación, en nuestras funciones sustantivas universitarias, y por ende, cómo la internacionalización y la estrategia de internacionalización pues también se suma a este compromiso con el entorno. Disculpa, Entonces, Luisa. sí, Estamos viendo no el modo de ¡ay! presentación en pantalla completa, sino, digamos, el interno. Den... Y ensayé esto varias veces antes. Denme un segundo porque... Tú ibas muy bien, pero es más como para el apoyo visual No, pues de quienes nos supuesto, siguen. por supuesto, por supuesto. Yo no sé, bueno, déjenme, tan lindos. Gracias por el apoyo ahí en los... no sé cómo. De hecho, la primera forma en la que habías compartido estaba completa. Estaba perfecta. Ujú. Bueno, entonces déjenme... Listo, perfecto. Creo que ahora sí. Perfecto. Listo, gracias, Mati. Bueno, entonces les decía, la vinculación con el... Me tomas este tiempito adicional, porfa, y me haces alguna señita si me voy pasando. Como les decía, la vinculación con el entorno entonces es algo que permea tanto la academia como la investigación, y quiero dar un contexto general antes de poder entrar y hacer zoom en nuestros dos casos que voy a presentar de manera general. Desde la academia, nosotros promovemos un aprendizaje con sentido en Uniminuto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un modelo de aprendizaje a través del servicio. Yo amo este eslogan que nosotros siempre compartimos con nuestros estudiantes de aprender haciendo, viviendo, sintiendo y sirviendo. Y es algo que no solamente se promueve desde el currículo, sino que también los estudiantes tienen como imperativo hacer unas prácticas sociales, así como hacen prácticas empresariales. Además de este modelo de aprendizaje, también tenemos los programas de inmersión social, donde los estudiantes pueden tener la oportunidad de tener una movilidad nacional a cualquiera de los centros universitarios de nuestro territorio, donde comparten y viven con organizaciones sociales en el territorio, contribuyen desde su disciplina, pero también aprenden de las realidades locales. Por el otro lado, en nuestra dimensión de investigación, Uniminuto tiene el Parque Científico de Innovación Social, desde donde se gestiona toda la investigación de la universidad. Y en este parque se desarrolla la ruta de innovación social, que son estos 5 pasos que vemos acá, que tal vez no voy a entrar a mencionar en profundidad, pero que esto es una de las evidencias que ilustran
cómo desde la investigación nosotros contribuimos a la comunidad y trabajamos con la comunidad de una manera colaborativa para la generación de innovaciones sociales que justamente sean en beneficio del territorio. Entonces, teniendo este panorama, voy a compartirles dos proyectos, uno de internacionalización, uno que va muy en la línea de internacionalización académica y otro que va más en la línea de internacionalización investigativa, ambos con este impacto local, territorial, del entorno. Listo, el primero de estos, entonces, ambos son financiados por la Comisión Europea, son proyectos Erasmus en Capacity Building. Este primero lo denominé internacionalización académica con enfoque global, es el proyecto Be Global, es un proyecto que en este momento está en ejecución, inició en el 2023 y cuyo objetivo principal es formar ciudadanos globales mediante estrategias de internacionalización del currículo y de internacionalización para la sociedad. Por eso lo enfoco en esta línea académica que les estaba mencionando previamente. Y la novedad de este proyecto es la internacionalización para la sociedad y esta se ve sobre todo presente con la participación de ONGs. Las diferentes universidades socias, dentro de las cuales está aquí la Juan N. Corpas, que también nos acompaña en este webinar, tenemos un aliado local que es una ONG con la que trabajamos permanentemente en todas las fases del proyecto. Entonces, estas ONGs están participando en las diferentes formaciones que tenemos en el proyecto en ciudadanía global, en formación de metodologías ágiles, de internacionalización del currículo, pero también son actores activos presentando sus conocimientos también, lo que ellos hacen y sobre todo cuáles son las realidades locales y territoriales que se viven en América Latina. Y de manera puntual quisiera hacer un enfoque en lo que estamos trabajando justo en este momento, que es el codiseño de juegos serios con base en retos locales. Nuestros profesores de América Latina están liderando la narrativa de unos juegos serios, que es como un tipo de metodología ágil para trabajar en la enseñanza-aprendizaje, donde las ONGs de manera colaborativa nos ayudaron a encontrar esos retos locales, retos como diversidad, inclusión, salud mental, sobre los cuales se están generando estos juegos serios que al final pues van a ser desarrollados de manera tecnológica y que nos servirá también para implementar posteriormente en las clases. Esto, digamos que de manera general, frente a el proyecto de internacionalización académica. Por otro lado, tenemos este proyecto de investigación con impacto social que está gestionado por el Parque Científico de Innovación Social. También fue un proyecto financiado por la Comisión Europea que terminó en el 2023. Yo acá estoy en representación de todos los investigadores que hicieron parte de este proyecto denominado Climate Labs, que de hecho se desarrolló principalmente en el territorio del departamento de Caldas. Pero lo que yo quiero aquí resaltar, más allá de pronto de contar los detalles del proyecto del que no fui parte directa, es cómo Uniminuto le impregna su impronta social a el Laboratorio de Cambio Climático. Uno de los objetivos de este proyecto era generar laboratorios de cambio climático en las 13 o 14 universidades que hacían parte del proyecto. Lo que hizo Uniminuto fue generar un laboratorio social de cambio climático a través y a partir del modelo de innovación social que tenemos en nuestro Parque Científico de Innovación Social. Y esto lo que favoreció fue la articulación con gobiernos locales, industria, universidad y comunidad en el departamento de Caldas, específicamente en el caso de Uniminuto en el Centro Universitario de Chinchiná. También la implementación de un modelo de ciencia abierta y ciencia ciudadana basado justamente en ese modelo de 5 fases de innovación social que tenemos en Uniminuto. Y además, pues se instauró el Laboratorio Social de Cambio Climático como una unidad externa alojada en el Parque Científico que está ubicado en el Centro Universitario de Chinchiná de Uniminuto. Y de esta manera se garantiza, tanto con el apoyo institucional, la sostenibilidad del proyecto, como también la gestión permanente de recursos externos para poderle dar una continuidad. A día de hoy, el Laboratorio Social de Cambio Climático pues funciona y es muy activo en Uniminuto. De hecho, es el lugar de acogida para las inversiones territoriales y comunitarias que les contaba al inicio. Entonces, estudiantes de Uniminuto pueden ir a hacer allí sus prácticas sociales. Además, también tiene toda una línea de formación con y para la comunidad. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que hacen jornadas de indicadores de medición EDS, ODS en tu barrio o en tu comunidad con las comunidades del entorno. También se ha generado un proceso de divulgación innovadora y diferencial a través de las emisoras comunitarias que ha permitido divulgar los resultados del proyecto. Y además, pues, como les comentaba, siguen participando y buscando fondos y gestiones
de recursos externos, y en este momento hace parte de un proyecto 100K en la línea de clima y sociedad sostenible, con el cual estamos teniendo movilidad de estudiantes y de profesores con una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Texas. Entonces, estas eran las dos casos que quería presentarles de Uniminuto, y sobre todo de cómo Uniminuto de manera integral pues integra toda esta responsabilidad social, responsabilidad territorial, y cómo simplemente es algo transversal a lo cual la internacionalización y la estrategia de internacionalización se está sumando. Muchas gracias, Luisa, por esta presentación de Uniminuto. Aquí los participantes también los invitamos a, si tienen preguntas, ir haciéndolas en el chat, que les vamos a retomar un poco más adelante. Por ahora, digamos, aquí vemos en esta buena práctica un elemento que siempre ha estado en la educación superior, y es cómo ver el tejido entre las funciones sustantivas. En este caso veíamos cómo la vinculación con el entorno, digamos, también tenía un elemento de academia, un elemento de currículo y un elemento de investigación, y cómo la internacionalización es ese puente también para ese tejido entre las funciones sustantivas, en este caso con esa impronta social. Y desde esta impronta social y de territorios, pues vamos a pasar a gracias Luisa, nuevamente por tu presentación, y vamos a pasar a nuestra siguiente práctica, que nos la va a presentar Felipe Espinosa. Felipe es líder de cooperación internacional y agenda global en la Universidad de AN, y ha venido trabajando como institución en ese fortalecimiento de productos, esa producción, esa cadena de productos rurales, y con un enfoque especial en territorios PEDET. Entonces, le agradecemos a Felipe por este espacio y quedamos aquí muy atentos a la presentación, Felipe. Gracias, bueno, muy buenos días para todos y todas, un gusto. Yo soy Felipe Espinosa, como lo decía Matías, lidero cooperación internacional en la Universidad del Emprendimiento Sostenible, la Universidad EAN. Muy contento por estar acá, gracias a Ascunia, a RCI, por la invitación. Hoy vengo a contarles un poco sobre cuáles son los focos principales en términos de internacionalización y territorio, y a propósito de eso los saludo desde Puerto Carreño, en el Bichada. Tenemos una sede de la universidad y arrancamos un proyecto muy lindo con colegios el día de ayer. Entonces creo que ese es como un ejemplo muy interesante de cómo la universidad también se ha enfocado en trabajar con el territorio, para el territorio y efectivamente desde el territorio. Entonces, la iniciativa que quiero compartirles el día de hoy se llama Trazando Rutas Justas, cooperación internacional y universitaria para la internacionalización de pequeñas empresas en el Magdalena. Este proyecto fue financiado por ICETEX, y ya les voy a contar un poquito acerca de los actores que participaron en el proceso. Para iniciar, quisiera entonces contarles un poco cómo funciona nuestro modelo de cooperación internacional. En la Universidad de AN, nosotros como cooperación somos un puente estratégico en el cual conectamos saberes, culturas, instituciones y potenciamos iniciativas que desde la investigación y la proyección social generamos transformaciones reales y sostenibles en las comunidades. Acá un poco lo que nosotros hacemos desde la Oficina de Internacionalización también es poder brindar ese apoyo a la academia para la obtención de recursos, tanto en especie como financieros, para poder soportar estas iniciativas que cada uno de los profesores y profesoras tienen en nuestra institución. Así pues, quiero contarles entonces un poco de Trazando Rutas Justas. Trazando Rutas Justas fue un proyecto de cooperación financiado por ICETEX, en el cual participaron 4 instituciones de educación superior, 2 internacionales, 2 nacionales. Dentro de ellas, dentro de las nacionales, pues estamos nosotros como Universidad de AN y la Universidad del Magdalena, y de las universidades internacionales tenemos la Universidad de Monterrey y la Universidad UPAEP. Este proyecto fue liderado académicamente desde el programa de negocios internacionales, y ya les voy a contar un poquito por qué es de negocios internacionales, apoyado por las áreas de cooperación internacional de la institución, y finalmente en el territorio, los productores en el Magdalena. Entonces trabajamos con pequeños productores de unos productos que ya en un momento les voy a contar. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces del proyecto? Realizar conocimiento y difusión. Queríamos aumentar los conocimientos en los estudiantes sobre dinámicas y oportunidades de internacionalización, de fair trade o comercio justo para empresarios y estudiantes del Magdalena. Entonces había una doble formación y difusión del conocimiento, no solo netamente para los estudiantes, sino también capacitación y conocimiento de los
empresarios y productores del Magdalena. Realizamos una formación COIL, se implementó entonces un curso colaborativo internacional sobre comercio justo entre las 4 universidades, generando entonces procesos de internacionalización y gestión portuaria para estudiantes universitarios. Allí tuvimos la oportunidad entonces de visitar puertos y de conocer por medio de COIL cómo funcionaban los aranceles y procesos portuarios en los dos países, México como en Colombia, y hacer una internacional nuestras colaborativas. Felipe, en este momento tenemos problema de señal. De un levantamiento de necesidades que se hizo en el territorio para entender qué era esto que carecían de pronto los productores de cacao, banano y café del Magdalena, y encontramos que definitivamente tienen unas producciones impresionantemente grandes, pero que hacía falta un fortalecimiento en estrategias para la internacionalización y el comercio justo. Así que creo que esta fue como a grosso modo cuáles eran los objetivos principales. En el marco de este proceso y a propósito un poco hablando de esto que mencionaba María C, cómo generar estrategias para que el territorio también se vea beneficiado, y la internacionalización en casa, pues definitivamente el COIL fue una herramienta totalmente visible e importante para este proceso. Realizamos entonces un COIL que se llamaba Fair Trade Consulting Challenge, el FTCC. Este integró aprendizaje basado en proyectos, abordó retos de sostenibilidad. Como yo creo que varios de ustedes saben, la Universidad de AN tiene un foco importante en términos de sostenibilidad, y para nosotros era muy importante poder llevar esto a las otras universidades y a los productores. Se utilizaron plataformas tecnológicas avanzadas, se promovió el trabajo virtual colaborativo, y finalmente este Consulting Challenge duró 6 semanas de consultoría en la que los estudiantes al final viajaban a conocer a los productores del Magdalena, y allí podían hacer una consultoría para mejorar las estrategias de internacionalización. Acá están unos de los expertos que hablaron. Tuvimos un evento de cierre muy lindo en la Universidad de Magdalena, y estos fueron los expertos que nos apoyaron ese día con capacitación y formación también en temas de internacionalización para el territorio. ¿Quiénes fueron las organizaciones participantes? Fueron Emprevanacorp, Comulbanano, Coagronevada, Asobanarcorp, a Banafrucorp y Cobafrío, estos 6 participantes productores. Y acá pasa algo muy interesante, y es que ellos se hacen llamar, varios de ellos, no las asociaciones, sino los productores, pequeños productores, pero cuando veíamos el nivel de producción que ellos generaban, eran producciones gigantes de banano, de café, de cacao. Y lo que también vimos es que había una oportunidad también en términos del cambio del discurso para también empoderar a los productores a que tomaran decisiones de internacionalización mucho más fuertes en términos de comercialización, y de allí poder generar pues valor agregado a estas organizaciones participantes. Entonces estos fueron los empresarios y productores que nos recibieron en el Magdalena, y pues que se realizó la consultoría con ellos. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de la consultoría? Se realizaron entonces análisis FODAS para cada uno de los procesos con estas empresas. Se realizó una selección de mercados. Los estudiantes lograron, tanto los nacionales como los internacionales, lograron entender cuáles eran esos mercados que quisieran impactar por medio de la internacionalización del territorio y la internacionalización de pequeños productores, y así poder entonces estructurar cadenas sostenibles de suministro y poder apoyar como mejores prácticas para estos productores. Finalmente, se propuso, estrategias de marketing, propuestas de posicionamiento y comercialización para los productores en el Magdalena. Estas fueron las capacitaciones. Entonces, una vez nosotros viajamos con los estudiantes, realizamos el proceso de acompañamiento a los productores, se hizo la consultoría. Quisimos devolver también al territorio capacitaciones especializadas para estos
productores. Entonces, luego de 3 meses logramos llevar a los productores unos manuales de buenas prácticas que fueron consolidados por nuestra directora de negocios internacionales, Mónica Pastrana, su equipo de trabajo, los consultores que contratamos para este proceso también junto con los estudiantes, y logramos entregar unos manuales de buenas prácticas a las comunidades. 3 meses luego viajamos y capacitamos a todos los productores que nos recibieron en comercio exterior, en clientes internacionales, en mejora de rentabilidad empresarial, venta directa y comercializadora internacional, y finalmente gestión de cadenas de suministro. Todo esto en el marco del fair trade, del comercio justo. ¿Cómo era que nosotros lográbamos que las personas lograran entender la importancia de tener un sello en sus productos, como lo es el fair trade, que pues a nivel internacional tiene un impacto importante? ¿Cuál es el impacto entonces del proyecto? El proyecto Trazando Rutas Justas logró integrar exitosamente la cooperación universitaria internacional con el desarrollo de capacidades de pequeños productores del Magdalena, estableciendo un modelo replicable. Afortunadamente, este proyecto financiado por ICETEX ha logrado que los estudiantes ya tengan una capacidad instalada en sus clases con el Fair Trade Challenge, que es el COIL que se sigue usando aún en el marco del programa de negocios internacionales. Entonces, pues estamos muy agradecidos porque esta plataforma quedó allí. Logramos más de 200 estudiantes impactados con el challenge, 13 productores formados en estrategias de internacionalización y mercadeo, 4 universidades participantes nacionales e internacionales, 6 asociaciones y agremiaciones de pequeños productores con estrategias de internacionalización, y finalmente 2 artículos de investigación ya publicados documentando la experiencia y la metodología. Para cerrar, yo creo que quiero dejar esta frase, y es que la movilidad virtual es un segundo evento más valorado, especialmente en enfrentarse a la consultoría de empresas reales y emitir resultados aplicando de fundamentación teórica, logrando así aprendizaje experiencial y disruptivo. Para nosotros en la Universidad de AN, el trabajo con comunidad, el trabajo todo el tema de diversidad, inclusión, sostenibilidad, emprendimiento es de mucho valor, y nos enfocamos en los territorios como lo es Puerto Carreño en este caso, y allí en el Magdalena queríamos poder impactar. De verdad que la internacionalización de los territorios tiene que ser un poco, como le decían mis colegas, de la mano de ellos. Hay una forma muy colonialista de entender a veces la internacionalización, y es que la internacionalización es para arriba, y a veces no vemos que la internacionalización en casa, con la cooperación sur-sur, puede ser bastante provechosa, no solamente para las instituciones de educación superior, sino también para el sector productivo que tanto en el país lo necesitamos. Nuevamente, muchas gracias por el espacio, a RCI y a SCUM por poder contarles un poco de esta iniciativa, y a mis colegas, gracias por los aprendizajes de hoy. Muchas gracias, Felipe, también por mostrarnos esta experiencia, bueno, desde el aprendizaje experiencial, como bien está allí. Y hay una práctica que venimos manejando, digamos que coge cada vez mayor eco en América Latina, que es el COIL, pero como vamos viendo en el anterior con aprendizaje a través de servicio, cómo esas alianzas de COIL se hacen con ONGs, pero en este caso cómo esas alianzas se hacen con empresas o con asociaciones de productores, y cómo los estudiantes toman también allí un rol activo, y cómo el aula se abre también a los territorios a través de esa internacionalización. Y Felipe decía de esta parte de ir de la mano con las comunidades, en fin, y allí nos da pie también para la siguiente experiencia. Además de agradecer a Felipe por su presentación, los invitamos a poner en el chat sus preguntas para Felipe y para Luisa. Y aquí con ir de la mano le voy a dar la palabra a Daniela Herrera, quien es directora de iniciativas globales en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Y justamente el trabajar de la mano, venimos allí con unos laboratorios de internacionalización, con toda esta parte de vinculación territorial, proyección social, en fin, extensión, y en esa co-creación de soluciones a desafíos locales de la mano con las comunidades. Entonces le vamos a dar aquí la palabra a Daniela Herrera. Dani, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta práctica. Gracias, Mati, por esa introducción. Gracias a Lu y a Felipe por estas presentaciones que también le dan el paso a este espacio y a esta buena práctica que vamos a contar, que bueno, es un proyecto que está en proceso, entonces
Esperemos que sí, al final termine siendo una muy buena práctica. Acá reconozco personas que también han venido participando en el proceso y eso me alegra mucho porque también van a ver que hemos tenido progreso desde que hicimos unos talleres acá en Colombia. Entonces, bueno, voy a arrancar contándoles, el proyecto se llama Laboratorio de Internacionalización, Vinculación Territorial y Proyección Social en América Latina y es un proyecto cofinanciado por el ICETEX en el que tenemos 5 universidades, 3 colombianas y 2 internacionales, una de Chile y una de Argentina. Y por supuesto venimos trabajando de la mano también con la Red Colombiana de Internacionalización. Este proyecto inició el año pasado y bueno, voy a iniciar primero contándoles un poquito sobre la Corpas, porque es importante también contarles por qué este proyecto inicia y es importante para la Corpas. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas es una institución de educación superior en Bogotá que nace con un sentido social. En los años 70 más o menos, cuando estaba viendo un cambio en la forma en la que se veía la medicina, el fundador de la Corpas dice, yo creo que el abordaje de la medicina se está dando de una manera no errada, pero sí como que no se estaban teniendo en cuenta las necesidades del país. Entonces, pues muy soñador, dijo, yo quiero crear una escuela de medicina que forme al médico general que requiere el país, que se enfoque en las diferentes necesidades, en donde no llega el gobierno, en el territorio donde realmente necesitamos atender la salud de la población. Entonces empieza a crear una escuela de medicina Juan N. Corpas, pues también con la ilusión de que apenas cumplieran los 5 años, pues pudiera darle los títulos a esos primeros médicos y efectivamente logra crear la escuela de medicina que forme a los médicos que requería el país, enfocándose en la salud de las personas de escasos recursos. Y bueno, acá unas fotos sobre la institución. La institución también se crea en una zona, si bien es de Bogotá, y acá retomo un poco lo que decía María Claudia, pues Bogotá es la ciudad capital, pero tiene tantas realidades diferentes, tantas necesidades, que por eso nosotros nos ubicamos en el barrio Suba. En ese momento no era Bogotá, Bogotá, hoy sí, pero sigue estando en una ubicación de Bogotá que tiene muchas necesidades diferentes, que requiere atenciones diferentes y pues nuestra institución sigue teniendo un enfoque diferencial y con un fuerte sentido social. Entonces, incluso la ubicación de la institución se crea como dando también este enfoque hacia otras necesidades y hacia otra población de la ciudad. Y hoy en día tenemos este lema que la Corpas es Corpas Humana, Corpas Social y Corpas Global. Y de hecho la Corpas no tiene un área de protección social transversal a la institución, sino que todas las áreas de la institución, las académicas, las transversales, tenemos interiorizada la proyección social como un elemento que sí o sí tenemos que tener en cuenta en el quehacer diario de la institución. Y por eso la internacionalización, tenemos nuestra política de internacionalización es reciente, y una de las líneas, uno de los ejes transversales es la internacionalización como eje articulador. Y ahí tenemos elementos importantes que le apuntan a este lineamiento de la política de internacionalización colombiana que resaltan la interlocución con diferentes actores, el flujo de recursos, no solo entendiéndose como recursos financieros, sino conocimiento, diálogo de saberes, etcétera, para la creación de la co-creación de soluciones y esta internacionalización como un eje transversal a la institución que articule proyectos, que articule iniciativas para tener un impacto positivo en la sociedad.
Y entonces con este contexto un poco, pues también nos sentamos con diferentes colegas, con el marco de lo que venía trabajando la Red Colombiana para la Internacionalización desde ese momento, que era visibilizar la internacionalización para la sociedad como un elemento clave en este escenario cambiante de la educación superior, de la internacionalización. Entonces, identificamos que era necesario tener un proyecto que no solamente se trabajara como un proyecto específico, sino algo que nos hiciera, primero, resaltar a Latinoamérica como un escenario que hace prácticas de internacionalización para la sociedad, pensando en el territorio, pensando en esta interlocución de diferentes actores, pero que aún le falta pues, la visibilidad y el reconocimiento que requiere y pues que necesitamos cada vez más un elemento que nos reconozca, que nos haga dialogar de manera conjunta, de manera articulada, porque este concepto o este constructo de internacionalización para la sociedad no es un nuevo tema que tenemos que trabajar, sino que tenemos que empezar cada vez más a articular a estas buenas prácticas que nos venían contando, a la investigación, a la internacionalización del currículo, a la internacionalización en casa. Entonces, a raíz de esto y todo este montón de cosas que está pasando, todos estos conceptos que manejamos, dijimos, tal vez es un momento en el que necesitamos unir todo lo que viene pasando y generar para Colombia, por supuesto, y para Latinoamérica como una ruta, una guía que nos permita pegarnos de algo para saber cómo cada vez más ser estratégicos y direccionados hacia lo que se quiere lograr. Entonces, arrancamos de este constructo de internacionalización para la sociedad, reconociendo la internacionalización como un bien público, como algo que debe causar un impacto positivo en nuestra comunidad universitaria, pero también en la sociedad y en el contexto en el que estamos actuando. Y entonces acá hay diferentes motivaciones para trabajar la internacionalización para la sociedad. Y acá hablamos de una integración política, de equilibrar las consecuencias no deseadas que por mucho tiempo se han producido a través de la internacionalización, de desigualdades, de más oportunidades para las personas que tienen más recursos, seguir contribuyendo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una justicia social y dignidad humana, balancear las dinámicas del poder intercultural y responder a los desafíos locales. Y esto con el propósito de, pues, seguir reafirmando que la educación es un bien público, que queremos abordar las desigualdades y las injusticias sociales de la internacionalización genérica y pues reafirmar el papel social que tienen las instituciones de educación superior. Porque si algo nos hemos dado cuenta también en el transcurso de estos talleres que hemos venido implementando, es que pues las universidades tienen un buen posicionamiento, pero las organizaciones nos siguen viendo a veces con desconfianza por diferentes motivos. Entonces, la internacionalización para la sociedad puede ser también una excusa para acercarnos cada vez más a los diferentes actores que aún no tienen hoy por hoy toda la confianza en la educación superior. Y entonces, bueno, nace este proyecto que ya les conté, que está financiado por el ICETEX, que tiene unos socios y además unos aliados. Acá tenemos a Carolina Franco como consultora que ha venido trabajando a lo largo de este proyecto y ya tenemos también instituciones que se han venido uniendo por el interés en el proyecto, porque también digamos que sus instituciones se sienten reconocidas por este lineamiento. ¿Y cuáles son los objetivos de este proyecto del IBETAPLA? Queremos y ya estamos muy avanzados en una creación de un repositorio digital en el que queremos darle visibilidad a las experiencias que se tienen en América Latina. Entonces aquí en este repositorio que les voy a mostrar unas imágenes más adelante, pero ustedes también van a poder consultarlo,
pues lo que hicimos fue lanzar una convocatoria abierta a los países en Latinoamérica para que pudieran presentar sus buenas prácticas para darle visibilidad, porque otra cosa que hemos identificado a lo largo y cuando estábamos construyendo el proyecto es que pues quienes otra vez están hablando sobre internacionalización para la sociedad son los autores del norte global y le dan cada vez más visibilidad a las prácticas que pasan en Asia y en África, pero Latinoamérica queda un poquito relegado porque África y Asia pues es prioridad en muchos fondos de cooperación internacional, Latinoamérica cada vez menos. Entonces, es como una labor también que desde Latinoamérica tenemos que dar y posicionar. Queremos diseñar una metodología para desarrollar este enfoque estructurado que visibilice la internacionalización para la sociedad. Entonces, una metodología que tenga en cuenta todas estos elementos que hemos identificado en las prácticas, aumentar la visibilidad de lo que venimos haciendo y construir un laboratorio sostenible que nos permita co-crear soluciones para estos retos que tenemos en América Latina y en general en el mundo, que nos permita seguir dialogando sobre este tema, que nos permita investigar. Y bueno, este es pues el marco de lo que es el proyecto, pero hemos venido avanzando bastante en el proyecto y entonces hoy quiero también contarles un poco cómo ha sido el avance. Entonces hicimos esta revisión documental y el inventario de proyectos que fueron la base inicial para arrancar nuestro laboratorio. Hicimos unos talleres de co-creación en Chile, Argentina y Colombia. Iniciamos por Colombia. Colombia fue el arranque. Lo importante también de estos talleres es que ha sido de manera escalada, es decir, no fue repetir talleres en un lado y en otro, sino que arrancamos con talleres en Colombia, que eso nos dieron la base para ir progresando e ir validando elementos que van a ser importantes para este resultado final que vamos a tener. Y estamos actualmente en la fase de análisis de resultados para poder crear la publicación de la guía que nos va a permitir, tanto a Colombia como a los países de América Latina, tener una base. Por supuesto, esto va a tener posibilidades de ser mejorado, de ser adaptado, pero la idea es tener una base que nos permita a las instituciones arrancar, a los países también tener como un elemento del cual articularse y seguir trabajando sobre las realidades de los diferentes países y las diferentes instituciones. Entonces voy a mostrarles un poco la página web por medio de imágenes, porque para que no se alargara mucho la presentación, no voy a entrar a la página, pero sí ustedes pueden entrar acá, les dejé el enlace. Y por ahora, sobre todo, tenemos los proyectos, tenemos la opción de reportar un proyecto y noticias sobre lo que hemos venido haciendo. Entonces, cuando entran a proyectos, esto es lo que les aparece. Y acá ya van a encontrar un buscador. Tuvimos en total 25 proyectos de 5 diferentes países. La idea es seguir alimentando esta herramienta, además que quedó muy bonita, nos sentimos muy orgullosos porque es una herramienta que permite búsqueda, que permite buscar a través de institución, a través de temas, a través de beneficiarios de países. Entonces creo que es muy dinámica y lo hemos podido hacer en un corto tiempo. Entonces, acá, si seleccionamos una de las iniciativas, creo que este tiene un video. Sí, no sé si están viendo el video ahí, ¿no? Bueno, cuando uno entra a la iniciativa, lo que les va a mostrar es quién es el líder del proyecto, a quién pueden contactar, a qué objetivo de desarrollo sostenible le apunta, los factores de éxito y la idea de seguir construyendo entonces este repositorio que nos permita cada vez más tener identificadas este tipo de iniciativas. Por supuesto, eso es un reto grande porque no todas las iniciativas que reportaron son
internacionalización para la sociedad, entonces esto también ha requerido una depuración, una revisión, y esto se une también con lo que queremos producir de esta herramienta de guía. Y, perdón que me fui. Entonces hicimos los talleres de co-creación, que han sido en total 4, 2 en Colombia, 1 en Chile y 1 en Argentina. En Bogotá, en Ibagué, perdón, y en Zipaquirá lo que hicimos fue arrancar a identificar cuáles eran los obstáculos, cuáles eran los habilitadores que nos permiten trabajar sobre la internacionalización para la sociedad, cuál es la ruta que se propone, o sea, muy desde la co-creación, como cuál es ese punto de partida que sugerimos. Y lo bonito de estos talleres, sobre todo en Ibagué, es que pudimos tener diferentes actores, actores de la sociedad civil organizada, gobiernos, representantes de internacionalización y de proyección social, estudiantes y organizaciones no gubernamentales, y bueno, que han sido talleres escalados y que han conectado los resultados con el fin de no simplemente reproducir y replicar y que de pronto esto se nos vuelva muy difícil de analizar y sobre todo porque hemos tenido corto tiempo. Y ya en Temuco y Buenos Aires lo que hicimos fue validar la ruta que se propuso en Colombia. O sea, en Colombia se propuso una idea inicial y ya hemos ido validando y aterrizando algo más real, más también conectado con el análisis de los proyectos que hemos hecho, con la bibliografía, con la literatura, etcétera. Y pues hicimos todo el esfuerzo para que en todas las ciudades participaran diferentes actores, pero definitivamente eso es algo de lo que identificamos que todavía fallamos. En Ibagué lo vimos muy fuerte, en el resto de ciudades un poco más débil esta participación colaborativa y conectada con diferentes actores. Entonces, ¿cuáles son las primeras impresiones que tenemos y que también, a la que también los actores que participaron en los diferentes talleres nos ayudaron a llegar? Es que aún falta articulación real entre actores institucionales y sociales. Hay una limitada visibilidad de capacidades territoriales en convocatorias, una escasa sistematización y evaluación de las prácticas. O sea, nos quedamos muy en presentar la práctica, darle visibilidad, pero aún no sabemos qué impacto real están teniendo o qué efectos positivos están teniendo. Todavía existe un predominio de visiones unidireccionales desde la universidad y poca comprensión institucional del rol social de la internacionalización. Ya como para finalizando, este es un ejemplo de lo que pasó en uno de los talleres. Nosotros entregamos a los actores como estos primeros insumos que salieron de los diferentes talleres, entonces les decíamos, bueno, de estos talleres ha surgido que definitivamente en la ruta metodológica debe existir sí o sí un diagnóstico, sí o sí un marco normativo, recursos, articulación intra e interinstitucional y fortalecer capacidades. Y de ahí les entregamos materiales para que cada quien de manera, pues cada equipo de manera interdisciplinaria y cooperativa pueda aportarnos qué más ven, qué hace falta, cómo se conecta, si esto es un proceso unidireccional o es todo con todo. Y hemos tenido muchos ejemplos diferentes e interesantes que, bueno, ahora es nuestro rol entrar a aterrizar y a juntar y unir todas las piezas para poder entregar a los diferentes actores que han participado y a la RCI y a SCUN y pues en general a los países que han participado esta herramienta que nos permita seguir co-creando lo que es internacionalización para la sociedad. Y al finalizar este proyecto, ¿qué queremos tener? Entonces, la inclusión de una internacionalización para la sociedad en políticas y estrategias institucionales, incorporar esta perspectiva internacional en las iniciativas territoriales, o sea, idealmente que la mayoría pueda tener esta perspectiva,
influenciar políticas públicas para que la internacionalización sea un bien público, reconocimiento de estos temas en aseguramiento de la calidad también, porque pues hoy por hoy seguimos muy enfocados en movilidad, muy enfocados en temas más que se vean transaccionales, pero pues la idea es que eventualmente lleguemos a un punto donde se reconozca que la internacionalización es mucho más y hacemos mucho más por una sociedad más integrada que lo que alcanza a mostrar la movilidad y posicionar a América Latina como referente en internacionalización con compromisos sociales. Y acá les dejo, si nos quieren seguir en LinkedIn, por ahora estamos compartiendo todos nuestros resultados, todo lo que hacemos a través de esta red social, por supuesto la página web también, y que se animen a publicar sus iniciativas, que sé que en Colombia hay muchas buenas iniciativas que pueden tener visibilidad y pues estar muy atentos porque estamos en una fase final crítica donde les vamos a compartir también cómo se pueden unir al laboratorio, que vamos a seguir haciendo cuando finalice, pues porque ahora en octubre vamos a estar cerrando el proyecto, entonces también pues la idea y ha venido siendo co-crear con ustedes cuál va a ser la continuación de este laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por estos laboratorios de internacionalización que han ido, digamos, aumentando su relevancia en la práctica desde la discusión que teníamos efectivamente de internacionalización para la sociedad hasta el punto que hoy en día también hemos tomado en América Latina con la iniciativa latinoamericana de internacionalización INILAD también todas esas reflexiones de internacionalización con impacto social en la que, como lo tenías allí, como Libetapla también piensa en ese valor agregado que le da América Latina a la internacionalización y que en Colombia es motivo de reflexión profunda en esa conexión de internacionalización y los territorios. Ya tenemos aquí algunas preguntas. Yo voy a lanzar la primera y vamos a motivar a los siguientes. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Y es que este webinar trata de reflexiones también sobre los lineamientos de política de internacionalización de Colombia. Y nosotros tenemos allí dos componentes en territorio de internacionalización. La pregunta, voy a lanzar dos preguntas, pero pueden responder cualquiera de las dos, ¿sí? Con la que se sientan, digamos, más cómodos. El primer componente es facilitar el relacionamiento estratégico entre lo internacional y lo territorial. La pregunta para este es cómo ustedes priorizan esas alianzas estratégicas, sea con ONG, sea con sociedad, sea con empresas, o sea con otros actores de quíntuple hélice, como lo mencionaba María Claudia. Entonces, ahí va una primera pregunta sobre esa priorización de alianzas estratégicas con esos actores locales de diferentes sectores, diferentes a universidad. El segundo componente tiene que ver con consolidar la responsabilidad social universitaria internacional y sostenible, reconociendo el contexto local. Y aquí nos habla de desarrollar estrategias de fomento en pro de vinculación con la cooperación internacional y los territorios. Entonces, también allí, digamos, estrategias de fomento al interior o en sus territorios, digamos, desarrollan en pro de esa vinculación, conectando cooperación internacional y territorios. No solamente estas buenas prácticas, sino si tienen algún enfoque o estrategia institucional al respecto. Esas son las dos preguntas que allí quedan, pues, digamos, libres de responder y luego pasaremos a ir respondiendo las preguntas que se nos permita de las que ya están en el chat. Siéntanse libres de responder sobre la priorización de estrategias o sobre la priorización de estrategias o relacionamiento estratégico con actores locales o las estrategias de fomento en pro de esa vinculación con la cooperación internacional en los territorios. Bueno, voy a arrancar yo. La priorización de estrategias, y como lo decía en mi intervención anterior, viene a través del diálogo. Porque la estrategia no puede ser exclusivamente bajo las fortalezas de la institución, sino tiene que ser ese interés que hay en la comunidad, las necesidades que hay en las comunidades y en el diálogo constante que tenemos. Entonces, tenemos varios proyectos en la Universidad Antonio Nariño de proyección social y varios alcances a nivel territorial porque nos encontramos en 26 ciudades. A partir de ese relacionamiento de los actores locales y en un diálogo constante y respetuoso, pues es como se priorizan en definitiva los proyectos.
tenemos aliados con los que hemos ido creciendo en ese relacionamiento. Se inicia con unos contactos, una relación muy sencilla y luego se crean esas relaciones de confianza en las que a partir de allí esos proyectos que empiezan a ser con financiados con capital más chiquitos se busca que sigan creciendo y sumando más actores. Entonces, la organización viene del diálogo constante, no una estrategia de este va primero, este va segundo, sino a través de esa construcción colectiva es que se hace la priorización de ese relacionamiento. Gracias, María Claudia. Si quieren, yo complemento ahí y también me parecería chévere que de acuerdo con base en tu primera pregunta, Mati, voy a intentar también contestar la pregunta que me hacían sobre las ONGs. Entonces me voy a enfocar en, por ejemplo, cómo nosotros priorizamos estas alianzas con ONGs. De acuerdo que pues se da obviamente a partir del diálogo, pero como les mostraba en un minuto desde la parte académica, pues hay unas alianzas particulares con ONGs a nivel nacional que se priorizan sobre todo también desde el campo disciplinar. Entonces, ¿qué disciplinas tenemos nosotros que puedan ser de interés para las ONGs y que las ONGs nos estén expresando que también están necesitando, no sé, apoyo en psicología, apoyo en proyecto, ¿cómo se llama? Trabajo social, en derechos, y entonces dependiendo de esas prioridades es que se establecen las alianzas. Nosotros tenemos convenios también con más de 250 organizaciones, corporaciones, fundaciones a nivel nacional que se establecen, digamos, bajo esa dinámica con el propósito de que nuestros profesores, de que nuestros estudiantes puedan ir a hacer sus prácticas sociales allí o sus inmersiones sociales, dependiendo del enfoque que se quiera dar. Eso por ese lado. Y por el otro, hay una estrategia que, pues para responder también tu otra pregunta sobre el tema de cooperación internacional, hay una estrategia que a mí me gusta mucho que se implementa en un minuto, y es que nosotros tenemos nodos de cooperación. Entonces, nosotros estamos divididos en 7 rectorías a nivel nacional. Eso le da también una independencia muy interesante a las regiones. Ellos tienen su rector, sus directores de internacionalización, sus directores académicos, y hay también nodos de proyectos. Entonces, cuando sale alguna convocatoria, nosotros, digamos que desde el área central, identificamos cuáles son esas necesidades de acuerdo a la región que los nodos de proyectos han identificado previamente, porque son los que están realmente en contacto con el territorio, con la comunidad, en ese diálogo permanente. Con base en eso es que ellos también ayudan a coescribir las propuestas correspondientes para poder aplicar a financiación externa. Entonces, sí es un trabajo muy articulado. De hecho, nuestra estructura es bastante retadora justamente por eso, pero creo que eso también lo hace muy enriquecedor en las diferentes acciones que hacemos. Gracias, Luisa. Daniela, Felipe, Dani. Pues en el caso de la Corpas, y yo creo que pasa en muchas universidades, nosotros tenemos un currículo muy práctico, pues al tener una fortaleza en el área de la salud, pero también en educación, que pues tiene un fuerte componente práctico, pues a través de estas puestas en marcha en sociedad, en lo que se hace con el territorio, pues se van identificando tanto actores como prioridades en términos de realidades sociales. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestra especialización en epidemiología, nuestro fuerte es epidemiología de campo. Entonces, de entrada, quienes hacen esta especialización, pues ya van a territorio a identificar qué está pasando, con quiénes nos podemos aliar, cómo podemos trabajar con los diferentes actores. Entonces, si bien en este momento no es una manera estratégica y que esté como documentada, tal vez por el sentido social de la institución se ha venido dando de manera natural, pero en parte sí lo que se quiere hacer es aterrizarlo a que sea estratégico y que eso nos permita evaluar el impacto, porque en eso es lo que seguimos fallando como institución. Hacemos muchas cosas, tenemos incluso a nivel de egresados súper identificado quiénes son los egresados que a través de su trabajo están impactando en comunidades, que siguen muy conectados con estas realidades locales, pero no tenemos identificado cuál es el impacto real de lo que está pasando. Entonces,
también a través de lo que se viene trabajando en Libetapla, pues es ojalá poder llegar a un modelo en el que podamos evaluar, si bien no impacto, porque impacto tiene muchas otras aristas que lo complejizan, sí poder relacionar lo que estamos haciendo las instituciones con el resultado real de esas iniciativas y eso que hacemos. Y por otro lado, también se puede identificar qué es lo que hacen los docentes, o sea, el interés del docente, entonces eso puede ir cambiando un poco si el docente está trabajando en investigación en ciertas cosas o si le interesa más irse por proyección social en otro sentido. Y estos intereses de los docentes también se tienen muy presentes y se van integrando a lo que hace o el centro de investigación o el ecosistema de innovación y por ahí también identificamos nuestras fortalezas porque las fortalezas también las hacen las personas y sus trayectorias. Entonces, lo importante para la Corpas es identificar qué tiene su capital humano y pues irlo registrando para que se vuelvan en proyectos que estén conectados con la sociedad y con la naturaleza de la institución. Muchas gracias, Dani. Felipe. Yo estaba pensando un poco en cómo funciona este tema de alianzas para la cooperación en nuestra U y creo que puedo poner dos cosas sobre la mesa. Una, hay estrategias de necesidad y hay estrategias de construcción. Entonces, en la U, definitivamente para nosotros, cooperación internacional es un apalancador de recursos y le apuntamos a muchas convocatorias que tengan que ver con nuestros tres pilares: sostenibilidad, emprendimiento e innovación. Cualquier tipo de convocatoria que salga en estas tres temáticas para nosotros va a ser una priorización, pero además porque tenemos una experiencia que respalda y que puede ser mucho más fácil apuntarle a que ese proyecto sí salga, porque también pasa mucho en las instituciones de educación superiores que tratamos de apuntarle a un sinfín de oportunidades de cooperación que luego no tenemos experiencia y que se caen de su propio peso, pues porque los mismos evaluadores dicen, pero hey, te estás presentando un tema de inteligencia artificial y no tienes ni siquiera un modelo para la ética de la diplomacia científica en el marco de la inteligencia artificial. Y dice, ah, no, claro, entonces hay que ser coherentes. Y la segunda es una estrategia más de co-construcción. Pasa, y esto también gracias a que nuestra rectora ha hecho, pues digamos, una carrera en términos de sostenibilidad y cambio climático, y es que se acercan muchas comunidades, instituciones, organizaciones a decirnos, oiga, tenemos un proyecto y queremos buscarle apalancamiento. Entonces, esta segunda estrategia de co-construcción es sentarnos con ellos desde una necesidad propia, en este caso puede ser del territorio, y lograr articularnos con ellos para buscar recursos. Todo esto responde a dos cosas importantes que tenemos en la U y una es la política de internacionalización que se enfoca en alianzas estratégicas. Y la segunda, nuestra política de sostenibilidad, que además también dice que inclusive las relaciones interinstitucionales necesitan un plan de sostenibilidad. Algo que nos pasa mucho en internacionalización es que firmamos un convenio, un contrato que dura 2, 3 meses porque hicimos dos actividades y cuando vienen pares académicos a revisar los convenios, nos dicen, déjeme ver las actividades con esos aliados y sale una actividad de todo un proceso administrativo de un convenio. Entonces, hasta para ese tipo de relaciones hay que tener un plan de sostenibilidad. Entonces, creo que esas son como las dos grandes aristas que podría mencionar. Muchas gracias a todos por estas intervenciones. Para quienes han venido haciendo seguimiento a estos webinars, están en el canal de YouTube de Ascun y están en el canal de YouTube de RCI Ascun también para hacer seguimiento a estas reflexiones y prácticas sobre la política de internacionalización. Voy con una pregunta, voy con Daniela. Aquí dice que en el marco del laboratorio Libetapla, ¿cómo se interpreta la territorialización de la internacionalización para contribuir al desarrollo de políticas sociales? Políticas sociales es el foco. Y si tendrá el laboratorio algún sentido o en algún sentido incidencia social para transformar territorios. Esa es una pregunta de intencionalidad, un poco dentro de los resultados esperados, pero ¿qué consideras allí, Dani, al respecto? Gracias, Mati, gracias por la pregunta. Pues el laboratorio se crea con el foco de que efectivamente
en estos diálogos que tenemos entre instituciones y entre diferentes actores, podamos tener en cuenta la internacionalización como un contribuyente al desarrollo de políticas sociales, pero por supuesto teniendo en cuenta que el territorio es único, que tiene sus realidades y que la idea no es traer lo global a lo local, sino más bien al revés, pensar primero en lo local y cómo se viene solucionando, cómo se viene pensando, cómo se viene trabajando en el territorio y cuáles son las necesidades de esas políticas sociales para que a través de la internacionalización pues poder utilizar ese diálogo y llevar o más bien traer eso que se está haciendo internacionalmente para la reflexión, para saber cómo se puede analizar lo que está pasando en otros lugares del mundo y si eso es adaptable a las realidades locales. Pero entonces, digamos que sigue siendo un tema de la mirada local con esa posibilidad de ampliarse a lo global, pero entonces pensando en el territorio. Y el laboratorio, pues, está en un inicio, de hecho, por eso les mencionaba que acá tenemos el espacio de poder co-crear con todos y ojalá podamos tener un espacio donde terminemos de aterrizar las ideas que ya nos han dado de entrada para ver cuál es la función del laboratorio, si efectivamente va a tener una incidencia social tan grande o si va a ser un espacio donde se va a seguir dialogando, se va a seguir construyendo para eventualmente llegar a ese punto de tener incidencia social para transformar territorios. Pero entonces, para esa última pregunta, no hemos llegado a ese punto. Todavía estamos en una fase de creación de ese laboratorio que nos permita también sacar a la academia de ese espacio privilegiado a que se vaya al territorio. Gracias, Dani. Esta pregunta es para Felipe. La pregunta es, ¿cómo se aborda la brecha de conocimiento y acceso a conocimientos tecnológicos en los territorios, teniendo en cuenta que es una estrategia COIL y que hoy se encuentra en Puerto Carreño? Yo creo que la tecnología, si bien hoy en día tenemos un sinfín de oportunidades de llevarla al territorio, sigue siendo un talón de Aquiles. Ahorita por lo menos tengo una excelente conexión a internet, no lo sé, acabo de llover toda la mañana y me sorprende porque ayer el internet estuvo malísimo. Ayer estuve en talleres con colegios y hablaba con los profes y ellos decían, muchas veces tenemos muy buenos equipos tecnológicos pero que por la necesidad del uso de Internet de hoy en día de estos dispositivos, pues se vuelven casi que una grabadora. O sea, no la podemos usar si no es con electricidad o con Internet. Nosotros, en el marco de este proyecto COIL y llevándolo un poco hasta los territorios, pues nos dimos cuenta que sí, hay muchos territorios que tienen acceso a Internet, pero hay otros que no. Y estrategias, por ejemplo, como computadores. No recuerdo muy bien el nombre, pero esta estrategia de computadores por Colombia que tienen softwares preinstalados para el aprendizaje, creo que eso ayuda mucho a cerrar esta brecha de conocimiento, que es poder aportarle al territorio desde estrategias preinstaladas, softwares, actividades y demás que podamos llevar allí y que en definitiva pues rompen con la necesidad del uso del Internet, que creo que es lo principal. Em, no, nosotros no hemos entrado aún, por ejemplo, en cooperación internacional a indagar cómo poder llevar a los territorios este tipo de herramientas, pero creo que en esta conversación pues nace y seguramente hay otras universidades que lo han hecho, pero ¿por qué no pensar en un proyecto de cooperación que busque eso, que busque llevar tecnología a los territorios? Que no necesariamente sea dependiente, que creo que es el mayor reto, que logre autónomamente poder funcionar. Hay empresas de Internet satelital, por ejemplo, que funcionan maravilloso, pero que los costos son excesivamente altos. Entonces, creo que la brecha de conocimiento se cierra y la brecha en términos de tecnología es pudiendo generar capacidades instaladas en el territorio a través de tecnologías que no sean dependientes, sino que sean autónomas.
Muchas gracias, Felipe. Y bueno, justamente dentro de cooperación, una de las líneas que tiene el Global Gateway de Europa con América Latina está en la digitalización y la conectividad, digamos así como tanto. Es bueno, a lo mejor por ahí también pueda haber una línea que explorar. Esta siguiente pregunta y la última se la voy a dirigir a María Claudia y a Luisa. Y es que si bien había una pregunta que tenía que ver con ONGs, tenía un complemento. Entonces voy a ir con el complemento. Entonces, sí, ¿cómo conciben el trabajo con entidades territoriales públicas desde la internacionalización o desde el ejercicio de sus universidades, instituciones de educación superior? Gracias, Mati. Justamente Jesús, quien planteó la pregunta, me estaba escribiendo por interno y estábamos hablando al respecto, porque depende mucho del territorio y depende mucho también, o sea, las relaciones son humanas, ¿sí? Entonces, dependiendo del alcalde de turno y dependiendo del rector de turno en la región o del director de internacionalización de turno en la región, pues a veces hay regiones donde se logra mayor o menor relacionamiento con otros actores o con actores gubernamentales principalmente. Pero, pues, yo le estaba contando a Danilo que, por ejemplo, nosotros tenemos claramente identificados que en las regiones más pequeñas, por ejemplo, Ibagué, Caldas, Risaralda, tenemos un muy buen relacionamiento y muy cercano con los entes territoriales. Y, de hecho, se hacen actividades permanentes de manera conjunta, que es un poco distinto cuando ya nos vamos a la región Caribe o nos venimos a Bogotá o nos vamos a Medellín, donde tal vez ahí esas relaciones interpersonales y ese acercamiento con los entes gubernamentales puede ser un poco más retador. Y aquí yo simplemente resaltaría que tal vez puede ser algo que María vaya a decir más adelante, pero es cuando se unen varias universidades como red a hablar con los entes territoriales gubernamentales, pues puede ser también una forma de que esto sea más sostenible y no sea simplemente la relación personal, sino que ya sea grupo de instituciones de educación superior o de educación con entes gubernamentales dialogando para que la relación sea un poco más sostenible. Muchísimas gracias, Luisa. Luisa, efectivamente, me estaba leyendo el pensamiento, el poder de la red. Las redes de instituciones de educación superior, cuando llegan en conjunto y en grupo a establecer un diálogo y una apertura directa con las entes gubernamentales, se convierten en escenarios poderosos. Tenemos varios en el país. Uno es la MIES, que es la Mesa Intersectorial de Sectorial. Internacionalización de la Educación Superior, ¿sí? Está la MIDICI, la Mesa Intersectorial de Diplomacia Científica, como con el gobierno. Zul, qué pena con ustedes. Depende de muchos factores, como lo decía Luisa, depende de la apertura del gobierno. Hemos tenido gobiernos en el pasado donde no tenemos interacciones, hay gobiernos a veces que el gobierno nacional es el que más apertura tiene para establecer diálogos y co-crear con las instituciones de educación superior y llegar a los territorios. Hay gobiernos en los que no, y sí depende mucho de las personas y de ese relacionamiento. Entonces es un trabajo constante, continuo, y hay gobiernos, cuando hiciste la pregunta estaba pensando en los gobiernos indígenas. Nosotros tenemos un par de proyectos que ha sido gracias a ese buen relacionamiento con las guardias y con los resguardos, en los que con los gobiernos indígenas se establecen relaciones de confianza, donde se establecen diálogos respetuosos, y es allí donde se puede construir diferentes relaciones. Entonces, son relaciones humanas, son relaciones que requieren trabajo, constancia y apertura, y creo que es una invitación a que sigamos teniendo esos diálogos con nuestros gobiernos locales a nivel nacional. Hoy en Bogotá tenemos una relación muy interesante con nuestros gobiernos locales. No siempre ha sido así, depende de los interlocutores, pero pues como redes tenemos la capacidad de llegar y de poder comunicar esto que hacemos diariamente en las instituciones de educación superior para hacerlo en conjunto y más fuerte. Gracias, María Claudia, Luisa, Daniela, Felipe.
asociatividad es lo que nos lleva a trabajar esta internacionalización y territorio. Y ya le doy el paso aquí a Luisa Villamizar de Ascún para dar cierre a este espacio. Ay, mil gracias, no, estuvo súper encantador todo y de acuerdo me quedo con lo colectivo, lo asociativo, que es la manera en la que juntos y unidos sumamos más. Mil gracias, Luisa, Daniela, María Claudia, Felipe y a Matías en su moderación por este lindo espacio para compartirnos experiencias. Siempre es enriquecedor conocer lo que todos venimos desarrollando. Y bueno, solo para comentarles, hoy damos cierre a este ciclo de webinars denominado Reflexiones y prácticas para la internacionalización de la educación superior en Colombia, ASCUN RCI. Les recordamos que tuvimos 4 sesiones. El primero fue Gobernanza de la internacionalización de acuerdo con el contexto institucional. El segundo webinar, Currículo intercultural e internacional. El tercero, Internacionalización de la creación, ciencia, tecnología e innovación. Y hoy finalizamos con Territorio e internacionalización, como lo indicó Matías, pero para los que estaban por ahí despistados, todo está quedando grabado tanto en el canal de RCI, de YouTube, de Ascun y el repositorio también de Ascun. Ya les comparto acá por el chat los links para los que se perdieron las sesiones anteriores. Ah, bueno, ahí ya Lau lo está poniendo y acá también pongo el de RCI también en cualquiera de las dos espacios. Pueden consultar las sesiones que quedaron grabadas. Y bueno, como les dije al inicio, en el próximo mes de octubre les estaremos enviando las indicaciones, los términos de referencia para participar del taller virtual que organizaremos Ascun RCI junto al programa Retos de Ascun para, bueno, seguir conversando sobre estos temas de relevancia en la educación superior en Colombia. Y gracias también a los colegas internacionales que se sumaron para conectar con más instituciones colombianas. Mil gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Feliz almuerzo dentro de 2 horas. Yo ya estoy como si fuera el mediodía. Acabo de desayunar y ya estoy Estás pensando en en horario. almorzar. Un poco Gracias, descoordinada, pero bueno. gracias, Lu. Igual feliz almuerzo, feliz semana. Abrazos para todos. Chao, Abrazo. chao. Chao, Buenos días. gracias.